Hola y bienvenidos una vez más a Legión Oscuro. Ha pasado el tiempo, pero por suerte estamos aquí de nuevo, de vuelta, yo frente a la cámara, para hablar de todos estos temas que nos cautivan tanto. En esta ocasión yo quiero hablar de un libro llamado El Retorno de los Brujos. Es un libro pero sumamente clásico y conocido por todos nosotros que nos gusta el tema del misterio, las conspiraciones, las ciencias ocultas. Publicado en 1960, sus autores son, y voy a leer de mis apuntes, Louise Powell y Jack Bergier. Estas dos personas escriben este libro que a mi parecer ha envejecido de mala manera. Leerlo es un poco ahora, en este momento, una ventana a cómo se veía el tema del misterio y la conspiración de una forma un poquito más ingenua, y les repito, es mi parecer personal, a cómo se vive actualmente. Es verdad que ahora sabemos un poco más de verdades, o creemos saberla, pero desde luego este libro deja entrever cómo en aquellos años había más vaticinios que duras certezas sobre qué cosa era real y qué no, o al menos no es como un ejercicio para darnos cuenta de cómo ha evolucionado el tren de pensamiento de nosotros que nos gusta investigar todo este tipo de temas de extraterrestres, fantasmas, sociedades secretas, porque El Retorno de los Brujos es un libro que lo compila todo. Pero más que hablar de sus temas, en este caso, en este video precisamente, yo quiero hacer una reflexión sobre algo muy extraño que me pasó leyendo este libro. Y es que en la medida que lo iba leyendo y el libro exponía sus ideas, realmente me hacían pensar en cosas diferentes. Y lo voy a explicar un poco mejor. Una parte del libro habla brevemente de lo que serían, por ejemplo, las construcciones de las pirámides. Y deja entrever de que, claro, es un misterio hasta cierto punto inexplicable porque quizás todavía no tenemos las herramientas necesarias para poder darle una respuesta a cómo es que se hicieron tal o cual cosa, recordando de que sí hay bastantes teorías oficiales de cómo se construyeron, pero por ejemplo, y lo voy a colocar solamente como ejemplo, no vamos a profundizar mucho en ello, el cómo se pudo cortar el granito rojo, que es el material principal con el que están construidas las pirámides, siendo una piedra de tal dureza y densidad que tendrían que haber tenido algo que sea de mayor dureza aún, lo cual en esa época no existía, obviamente. O la complicada matemática que está detrás de la construcción de las pirámides, además de que representan o tienen una conexión con estrellas y constelaciones que, en teoría, el ser humano de aquella época debería de simplemente ignorar. Entonces, la idea que a mí se me ocurre es de que las pirámides podrían haber sido construidas por solamente personas humanas, las cuales tenían el conocimiento magistral y de alguna forma tocados por la naturaleza para poder tener un entendimiento tan grande de las matemáticas y de la física y de la astronomía, pero que no era necesario que todo el pueblo tenga necesariamente el conocimiento también en sus cabezas. Y lo extrapolo a otro ejemplo. La planta nuclear de Chernobyl, por ejemplo, fue construida por seres humanos. Todas las personas que intervinieron en esa construcción realmente sabían cómo funcionaba el reactor nuclear. Pues la verdad es que no lo sabían, ni es necesario de que lo sepan. Para hacer una construcción de una planta nuclear, creo yo, es necesario de que a lo mucho unas 20 mentes tengan todo clarito y todos los demás obreros solamente van a tener que seguir instrucciones. Pongamos otro ejemplo. Muchas personas manejamos autos, pero no el 100% de las personas saben con certeza cómo es que funciona ese auto para que pueda andar, para que el combustible termine transformándose en energía y haga andar el motor de explosión. La verdad es que se ignora en gran parte cómo funcionan las cosas que utilizamos todos los días. El propio celular también podría ser un objeto que no entendemos para nada, pero sí sabemos usar. Quiere decir entonces de que esto es tecnología extraterrestre por el simple motivo de que el 99% de los humanos no sabría explicar con precisión cómo se construyó o qué tenemos que saber para poder construir y entender el funcionamiento de una de estas máquinas. Pues la verdad que no, es necesario con que un par de mentes que tengan todo el conocimiento y todo bien claro y estructurado para que nos puedan dar esta tecnología.
otro ejercicio más. Si nuestra civilización se detuviera ahora en este momento y viniera acá una raza de extraterrestres a examinar nuestros vestigios, nuestras ruinas, dirían, es muy raro de que estas personas se manejaban todavía con autos tirados por petróleo y benzina, y que al mismo tiempo otras personas usaban energía nuclear, que es extremadamente compleja. Entonces la pregunta aquí sería, ¿cómo es que lograron obtener la energía nuclear? ¿Alguien se las brindó? ¿Vino otra raza y les dio esa tecnología para que ellos puedan avanzar? La verdad es que no, porque sabemos de que no es necesario de que todos conozcamos la teoría atómica o de cómo funciona un reactor para tener reactores o para construir reactores. Basta con que solamente algunas personas tengan el conocimiento. Otra de las cosas de las que me hizo reflexionar este libro es sobre el mito, vamos a decirlo así, sobre el mito de Adán y Eva como el primer hombre y mujer creados por Dios y que de alguna forma fueron castigados y fueron extraídos del jardín del Edén y traídos a este mundo terrenal en donde tuvieron que sobrevivir. Primero, eso sí, un paréntesis. Estaba leyendo hace tiempo un libro que se llama Gnosis, los evangelios gnósticos o algo así, en donde se hablaba de un evangelio que se llama el Evangelio de la Verdad, que es la historia de Adán y de Eva, pero desde el punto de vista de la serpiente. Es un libro súper interesante que también cuenta cosas muy filosóficas, porque no deja de ser para mí una especie de metáfora para contarnos cosas. Y cierro el paréntesis y retomo el tema anterior, que el libro del Retorno de los Brujos trata del tema de Adán y Eva como más o menos lo cuenta la Biblia, ¿verdad? La acción de comer del árbol del conocimiento que le entrega a Eva y a Adán conocimientos de su propia naturaleza, de su propio existir, entendiendo de que tienen vergüenzas y esas vergüenzas no necesariamente son la desnudez, sino que la moral, la ética, lo que es bueno, lo que es malo, y al cuestionarse tanto eso, se separan de el Edén o son separados. Pero para mí, lo que esa historia nos quiere decir es de que el hombre y la mujer, dado a quizás el consumo de alguna especie natural, hizo de que nos separemos de nuestra parte animal y lleguemos a esto que es algo más humano, humanos como nosotros. Lo explico de nuevo. El hombre y la mujer, como seres primitivos, en algún momento accedieron literalmente a comer algo, un fruto prohibido, o no prohibido, pero que nos dio la apertura de la mente y el pensamiento, de tal forma de que el ser humano como especie se volvió demasiado consciente de su propia existencia y le hizo cuestionarse cosas de una forma tan poderosa que tuvo que extraerse a sí mismo de toda su naturaleza animal y salvaje para convertirnos en un ser moral y ético que nos llevó hasta donde estamos aquí ahora, yo frente a una cámara. No, que nos llevó a construir una sociedad, a tener valores, a construir religiones, a tener el entendimiento de que somos una especie, no quiero decir superior, pero sí evidentemente con más capacidades para poder relacionarnos con el mundo y crear cosas que nos ayuden a la supervivencia de este nuevo mundo, en el cual es un mundo que se arranca de lo salvaje, como ya lo decía, se arranca del Edén y nos permite ahora estar en una especie de constante lucha entre la parte salvaje de los instintos y la sociedad, la civilización que nos establece normas que nos diferencian, pero con creces de lo que vendrían siendo los animales. Entonces, para resumir un poco esto, yo lo que quiero decir es de que este libro me hizo pensar en que la historia bíblica de Adán y Eva realmente es una analogía o metáfora de cómo el hombre encontró una especie de sustancia que le hizo abrir su mente a una variedad de opciones y cosas en las cuales antes nunca había recabado, y termina por convertirse en un ser, en este caso el hombre y la mujer, un ser humano, que se aleja mucho de la naturaleza salvaje de todos los animales. Y si me preguntan qué cosa es esa manzana, que en la Biblia tengo entendido de que no se dice que sea una manzana, sino que solamente habla de un fruto prohibido, de un árbol, pues puede que no sea un árbol, puede que no sea un fruto, sino que voy a aquí hacer referencia a algo que se llama la teoría del mono dopado, que si nos interesa, si les interesa, podemos hacer un video de eso en el futuro, pero tiene que ver con que un humano en los inicios, en los albores de lo que vendría siendo la creación de lo que podríamos llamar conjunto de humanos morales, consumió
un hongo que le hizo tener conexiones neuronales nuevas que le hicieron preguntarse y entender de que el mundo, como lo veían, era mucho más complejo y profundo y que como especie requerían hacer un cambio cognitivo necesario para poder llegar más lejos. Ahora, ¿bajo qué condiciones se estableció todo aquello? Pues es un misterio también. En resumen, quiero decir de que este libro es esencial tanto para los iniciados ya como los no iniciados en lo que vendría siendo la afición de todos estos temas de vida extraterrestre, conspiración y todo lo que nos interesa, pero al menos yo recomendaría leerlo de tal forma de que es un libro que ya le han pasado los años por encima, tiene una mirada un poco ya obsoleta de lo que vendrían siendo los misterios, esto a título personal obviamente, pero que nos hacen pensar, nos hacen reflexionar sobre estos temas que yo les estoy aquí exponiendo. Este es un libro entonces el cual yo recomiendo leer, hago la advertencia personal de que a lo mejor ya está un poco desplazado con el tiempo, se nota que las ideas que maneja eran muy novedosas para la época, pero ya no, seguramente porque tenemos mucho más acceso ahora a todo este tipo de informaciones y no necesariamente por libros, sino que por el internet masivo en donde nos llega la información, pero independiente de eso, creo que es un libro interesante de leer y que en mi caso personal me ha hecho reflexionar sobre estos temas que yo he recientemente señalado para todos ustedes. Sin más, nos vemos en el próximo video y gracias como siempre. Adiós.